carta universal a los hebreos y vamos a leer solamente el verso 28 y 29. Si leyeron su programa, bueno, se darán cuenta que tenemos un tema especial y este tema especial se llama el temor a Dios, el temor a Jehová. Verso 28 y 29, ¿ya lo tienen todos, hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios. Todos juntos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí lo encontraron, hermanos? ¿Me pueden ayudar? A ver, apoyen a mi hermano Maribel, no lo he encontrado. Hebreos 12, vamos a leer los últimos dos versos de este capítulo. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Hermana Celina, ¿ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice todos juntos en esta hermosa hora: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre celestial, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos en esta hermosa hora que tu palabra preciosa habla en nuestros corazones, sea tu voz rompiendo el silencio en nuestro ser, y que podamos, Señor, en esta hora ser oidores, hacedores de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Todos asiento, por favor. ¿Cómo se llama nuestro tema? El temor a Jehová. ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Ahí están sus pueden estar en el grupo. Gloria a Dios. Está en el grupo de WhatsApp. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí, me pueden decir cómo dice. El temor a Jehová. El temor A Jehová. a Jehová. Amén. ¿Qué es, podríamos nosotros decir, el temor a Jehová? Como una pregunta. Alguien me puede decir, esto ya lo hemos visto varias veces, pero hoy como pregunta, ¿qué es el temor a Jehová? ¿Alguien me podría decir? Resulta que como alguien no vino, pues no dice. El temor es cuando sabemos, por ejemplo, cuando estamos a punto de decir una mentira, o sea, no nos da miedo, sino que hay ese temor de que dices, no, esto no le agrada al Señor. Pero ¿cómo es? ¿Sí? ¿Qué es entonces? No cómo es, sino qué es. Eso es lo principal, es una manifestación de reverencia, como dice la hermana. Si sé que voy a hacer algo malo, no es que me dé miedo, sino que reverentemente me guardo o me contengo, porque sé que Dios está conmigo. Este texto llama poderosamente nuestra atención porque hace una declaración poderosa. Así que recibiendo nosotros, fíjese, estamos recibiendo un reino inconmovible. ¿Sí, hermanos? Así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, nos pide que tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, ¿qué dice? Tengamos que servir al Señor, ¿cómo? Agradándole con temor. Ahora, agrega una parte antes del temor, agradándole. ¿Sí, hermanos? Agradándole. No solamente es tener ese temor para mí, sino que el Señor se agrade, y ahorita lo vamos a ver,
cómo Dios se agrada de ese temor reverente y santo que tenemos que tener delante de Él. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este capítulo 12 es dedicado por el escritor de este libro de los Hebreos del Nuevo Testamento. Es escrito como una advertencia, no es una amenaza. También tenemos que aprender la diferencia de una advertencia y una amenaza. Normalmente muchos lo sienten como una amenaza, pero no es una amenaza, es una advertencia. Y las advertencias son esas exhortaciones. Es una exhortación, amén. Se advierte y se exhorta. Es como esa concientización. Si yo no estoy consciente del peligro, si yo no estoy consciente de lo que estoy haciendo, si yo no estoy consciente del riesgo que estoy corriendo, si yo no estoy consciente de la responsabilidad que estoy adquiriendo, entonces no puedo manifestar ese temor reverente. ¿Sí, hermanos? Entonces, para que yo me pueda concientizarse quiere decir que estoy totalmente aceptando una responsabilidad, estoy aceptando mi condición delante de Dios y no voy a culpar a otro, ¿sí? Porque muchos, esa es la otra parte del no temor, pues es que la hermana, ¿sí? Es que la hermana Esther siempre habló de mí. Eso no es temor de Dios. Es que el pastor siempre, ese no es temor de Dios. Dice que sirvamos a Dios agradándole. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos al Señor agradándole con temor. Mire, esta advertencia es para que nosotros cuidemos una vida espiritual en Dios, ¿sí? Esto es más que cuidar un trabajo. ¿Sí sabe que hay que cuidar un trabajo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando tienes un trabajo, en la mañana viajaba con mi hijo Moisés y se presentó una oportunidad y le habló a un compañero y le dijo, oye, ¿te interesa trabajar en esto, en aquello? Y aquel dijo, no, oye, pero ahí estás ganando menos, pero aquí ya llevo muchos años y aquí estás seguro. Y luego me han dicho otros trabajos y luego regresan algunos compañeros que nada más fue pura emoción y ya se terminó el trabajo. Y aquí llevo ya muchos años, pero ¿estás seguro? ¿Sí, hermanos? Entonces, en la vida espiritual es igual. La advertencia es para que cuidemos una vida espiritual en Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, cuidar nuestra vida espiritual. ¿Sí, hermanos? El libro, ahorita lo vamos a leer porque para ello el escritor hace una analogía. ¿Por qué el antiguo pacto fue hecho y cómo por el hecho de rechazar la ley sufrieron una gran catástrofe? Fíjese, en el antiguo pacto, por el hecho de haber rechazado ellos rechazaron la ley y sufrieron. El ejemplo primero está en el verso 16 y 17 y habla de Esaú. Esaú rechazó la primogenitura, o sea, no le importó la bendición de su padre. No le importó la bendición generacional. Dijo, a mí no me importa, me voy a morir igual. Lo que es no saber valorar, lo que es rechazar una orden de parte de Dios. Porque el mandamiento, a ver, léalo por favor, verso del mismo capítulo 12 que estamos viendo, capítulo 12, verso 16 y 17. Y dice que después se arrepintió con lágrimas, pero ya no alcanzó nada. Y fue rechazado también. A ver, léalo por favor. No sea que haya alguna mujer que algo profano. A ver, todos parejitos, dice. No sea que haya un fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que antes, pues, deseando heredar la bendición,
o profano. ¿Sí? Acuérdense que la fornicación es toda desviación de la moral. Cualquier desviación de la moral, eso es fornicación. ¿Sí? Si se desvía de la doctrina, y lo veíamos ayer, se hacen su propio Dios, se hacen su propio sacerdocio, se hacen su propia vida espiritual, eso es fornicación, porque están desviando la moral. No sea que habiendo un fornicario o un profano, el profano es el que no le importa, y aquí es algo bien importante, hermanos. Si ya se ha enseñado hasta el cansancio, ¿sí? Pero fíjense cómo hay profanación. El profano es el que ya aprendió, el que ya supo, el que ya tomó conocimiento, el que ya inclusive anduvo en ese camino y ya después no le importa, ¿sí? Ya sea varón o ya sea mujer, se les enseña la sana doctrina. Y tristemente hoy vi a un joven cristiano, por alguna razón me detuve a comer, porque no había yo almorzado nada, ni comido nada, y me dijo, pues una quesadilla, pero él nunca me vio, y ha venido aquí, y lo podemos o no lo podemos juzgar, y yo no lo juzgo. Tuvo un incidente con otra persona, pero ya escuchó el mensaje, y en el momento de la ira empieza a maldecir de una forma tan soez y tan vulgar como los de afuera. Dije, Dios mío, bueno, no es bautizado, es relativamente nuevo. Ahora tengo temor con esto de las redes porque también en la mañana recibí una crítica. ¿Y de quién estabas hablando? No, a veces ya no digo nombres, solo le digo los hechos que van sucediendo. Pero así en todos los casos, los profanos son los que ya saben, ¿sí? Son los que ya vivieron, pero ahora hasta desafiantemente lo hacen, desafiantemente, ¿sí? Como ejemplo, a veces veo a algunas hermanas con las uñas pintadas, pero eso es profanar. Veo algunos varones con algunas actitudes y hermano, traiga su corbata, y desafiantemente dicen, pues no traigo corbata. No es, hermanos, porque la corbata te santifique o porque las uñas pintadas es profanación. ¿Sí sabe qué es una profanación? Es un abuso. La profanación es una falta de respeto. La profanación es una violación. Entonces hay dos partes ahí. No sea que habiendo un fornicario o un profano que diga, a mí qué me importa, a mí no me interesa, que Esaú fue un profano al decir, de todos modos me voy a morir, de todos modos no me importa, ¿sí? Hay cristianos que llegan a decir, el que se vaya al infierno soy yo, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te importa, hermano? El que va a dar cuentas delante de Dios soy yo, ¿no? Entonces, ¿a ustedes qué les importa? Esa persona es un profano o una profana. ¿Sí, hermanos? Hay profanación. Por eso el tema es el temor a Jehová. Y empezamos porque aquí el escritor hace esa analogía, porque en el antiguo pacto, como el hecho de rechazar les trajo una consecuencia terrible. Por una comida rechazó una bendición patriarcal. ¿Qué me importa? De todos modos voy a morir, siendo que la orden de Dios era que de su padre recibiera una bendición, ¿sí? Los jóvenes a veces lo rechazan sin saber, ni tan siquiera. Escuchaba una conversación telefónica, no se debe de hacer eso, pero a veces no se puede evitar tampoco. Pero yo escuchaba algo bueno porque este joven decía, es que debemos de honrar a nuestros padres. No nos dice que los juzguemos, dice que los honremos, no dice júzgalos y luego decide si los honras o no. Digo, bueno, eso es bueno, porque si un joven decide juzgar primero a sus padres y luego decidir si los honra o no, pues está entrando
profanación, está entrando en una fornicación, porque está desviando lo que dice la palabra de Dios. Entonces ellos sufrieron una catástrofe, y como ejemplo está Esaú. Dice que a pesar de haberse arrepentido y que con lágrimas lo buscó, ya no hubo oportunidad de recibir la bendición que tenía su padre para él. Y todo por una mala decisión. Se toma una mala decisión y eso conlleva y arrastra y lleva toda una consecuencia de vida para siempre. Menospreciar la bendición de su padre conllevó para Esaú que hasta el día de hoy los edomitas sean un pueblo totalmente fuera de la bendición de Dios. Son totalmente gentiles. Nunca alcanzaron la bendición. Dentro de la analogía que está haciendo el escritor, porque vamos a ver ahora el verso 25, en el tiempo de la gracia, está hablando ya del nuevo pacto. Apartarse de la gracia, fíjese, apartarse de la gracia, las consecuencias que conlleva apartarse de la gracia, teniendo en cuenta que esas acciones conllevan entonces el verdadero temor de Dios. ¿Cómo dice el verso 25? Mirad que no desechéis al que ama. A ver, todos juntos. Mirad que no desechéis al que ama, porque si no escaparon aquellos que desecharon los ¿Pueden leer parejitos, hermanos, por favor? Dice: mirad que no desechéis al que ama, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaron en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonestará desde los cielos. Para aquellos cristianos que dicen, de todos modos Dios nos ama. ¿Se han escuchado esa expresión? Amén, sí. De todos modos Dios nos ama. De todos modos Dios no nos va a castigar, porque Dios es bueno. Y aquí se destruye la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. No deseches al que está hablando, dice. No lo deseches, es la gracia. Al decir esto está diciendo, como le dijo el apóstol Pablo al siervo de Dios Timoteo lleno del Espíritu Santo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. Ahora para nosotros tienes que cuidar tu vida espiritual, tienes que cuidar esa vida espiritual en Dios, porque hay vida espiritual sin Dios, también quiero que sepan. Pero hay una vida espiritual en Dios. Gloria a Dios. Entonces va mucho más allá. Es bueno eso de me retengo, me contengo, me guardo, sí, pero tengo que cuidar. Si no cuido mi vida espiritual, no es en el momento. Cuando yo siempre lo he dicho, si no hay un entrenamiento, como yo soy sedentario, si ahorita me ponen a correr con Isaac de aquí al semáforo, pues yo llego con la lengua hasta el ombligo y Isaac llega bien contento, ¿verdad, Isaac? ¿Por qué? Porque él trabajas pesado, ¿no, Isaac? Ayer vi a mi sobrino Josué y digo, no, hombre, estás súper delgado. Pues es que diario cargo toneladas y toneladas de cemento, cargo y descargo, varilla, cargo y descargo, tabique, y todo el día estamos trabajando así. Entonces es una actividad muy fuerte. De lo gordito que estaba, ya está muy delgado. Pero como yo no estoy entrenado en una actividad física, si ahorita me ponen, hermano Alejandro, si nos quieren a correr de aquí al semáforo, No, yo no llego. no, yo no llego ni al zaguán de aquí, de las canchas. Isaac, ¿tú llegarías al zaguán corriendo? Sí, sin problema. No, nada más da su cabeza. Dígame, no. Pero hay un entrenamiento. Entonces, si no se tiene cuidado, si no se tiene entrenamiento de la vida espiritual en Dios, porque muchos dicen una vida espiritual nada más, no, es una vida espiritual en Dios, porque los brujos también tienen una vida espiritual, los santeros, los espiritistas, los testigos de Jehová también tienen una vida espiritual, pero no tienen una vida espiritual en Dios, como le estaban
tiene preparado para nosotros un sinnúmero de bendiciones en la eternidad. ¿Sí, hermano? Si nos guardamos o guardamos nuestra vida espiritual aquí, eso, ¿por qué lo pide? ¿Por qué lo señala? ¿Por qué se hace la exhortación? ¿O por qué se hace la advertencia? Que no es amenaza, es una advertencia. Es mejor que te cuides, ¿sí, hermanos? Es mejor que cuides esa vida espiritual, porque hay grandes bendiciones en la eternidad preparadas para ti, preparadas para el pueblo de Dios. Algunas no son dadas aquí, porque acuérdese que el Espíritu Santo nos es dado como las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras de nuestra herencia? Según la tradición antigua de los judíos, cuando se iban a casar, o ya el varón iba y pedía a la novia, tenía que llevar una dote. ¿A cuánto equivalía la dote? La dote era el 20% de todo lo que él poseía. Si tenía $1,000,000 en el banco, 200,000 pesos inmediatamente eran retenidos para la dote. Si tenía un terreno de 1,000 metros cuadrados, en automático 200 metros cuadrados eran retenidos para la dote. ¿Sí, hermanos? Esas eran las arras. Gloria a Dios. El Espíritu Santo dice, ahora aquí esta equivalencia yo no la conozco porque eso es de Dios, no es de algo humano, pero sí nos da el concepto y el sentido de decir que el Espíritu Santo nos es dado como las arras de nuestra herencia. Entonces tenemos ya esa garantía y por eso se nos pide cuidar una vida espiritual en Dios, para ahora poder disfrutar de todas las bendiciones que habrá en la eternidad. Si aquí no podemos enumerar todas las bendiciones, y el que diga, ay hermano, y pues si yo soy bien pobre, pues es pobre porque quiere. Ay hermano, yo siempre estoy enfermo, pues está enfermo porque quiere. Ay hermano, yo siempre estoy bien triste, pues está triste porque quiere. Porque ya nos es dado todo eso por el Espíritu de Dios, y es las arras de nuestra herencia. En esa condición y en ese conocimiento y podríamos decir en ese enclausulado, por eso se nos pide. Esa es una advertencia, no es amenaza. ¿Quieres disfrutar de las bendiciones en la eternidad con Dios? Cuida tu vida espiritual en Dios. No te confíes, no te vanaglories de que, y esto lo vamos a decir, pero ya tienes un ministerio, de que no es la vida espiritual, hermano. La vida espiritual es una comunión íntima con el Padre. Esa comunión íntima, ese conocimiento, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del gozo, en medio de la fiesta, siempre tener en cuenta que el Señor está con nosotros y celebrar siempre su grandeza y su poder. Y la advertencia, no sea que haya un profano o un fornicario, y por ello, si quiere vuelvo a leer, por favor. En el verso 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Mucho menos nosotros nos escaparemos si menospreciamos al que amonesta desde los cielos. Dios es santo. Y nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros a veces queremos jugar con Dios, pero estamos engañándonos a nosotros mismos. Algunos quieren jugar con Dios, o algunos quieren jugar a la iglesita para que vean, ya voy al templo, equivocado. Ya tengo un ministerio, equivocado. Ya
hasta me pasan a cantar. Equivocado. Si no tiene una comunión con Dios, si no tiene una relación personal con Él, va a vivir siempre esa falsedad, ese engaño, y no va a haber una vida espiritual firme. Se advierte y se exhorta a cuidar esa relación con Dios, esa vida espiritual con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué se nos exhorta? Ya se los dije, para que podamos disfrutar, porque somos la novia, somos la novia del Cordero. Imagínense cuando ya existe el compromiso, cuando ya existe el compromiso del casamiento y el novio ya fue a la casa de los papás de la novia y ya los papás accedieron a que se dé la celebración y la unión. ¿Cómo tiene que vivir la novia? Hablándole por acá a sus amiguitos. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Hasta la vuelta se ríe. Ah, no, fíjate, no, sí podemos salir, no te preocupes. ¿Qué piensan de eso? Pues está mal, ¿no? Ya hay un compromiso, ya cuídate. De por sí, en la última recta, ¿sí saben qué es una recta final? Cuando hay un maratón, cuando hay una carrera, hay una recta final. En ese tramo de la recta final vienen cantidad de problemas, cantidad de chismes, cantidad de intrigas, cantidad de murmuraciones. Si va a ser un matrimonio en Dios, el adversario va a tratar por todos los medios de destruirlos. Porque hay algunos que me han dicho, no, nosotros bien felices, hermano, bien felices. Ah, bueno, no les digo nada. Pero cuando va a ser un matrimonio en Dios, sucede esto, que no hay un cuidado y viene un ataque. Cuando nosotros no nos cuidamos, entonces, ¿cómo podemos esperar disfrutar, tener derecho? Dicen, tendrán derecho al árbol de la vida. Caminaremos. Hay lugares en esta ciudad en los que, aunque usted sea mexicano, por ser zonas privadas no tiene derecho a pasar, ¿sí sabían eso? Sí. Pero soy mexicano, sí, pero aquí es privado, aquí solamente puros residentes o puros visitantes autorizados o puros visitantes con identificación de aquí del condominio o de la zona residencial. Y no puedes pasar. Así es en el cielo, o mejor, porque el cielo es algo bellísimo, es algo glorioso. No hay zona aquí en el mundo que se pueda comparar. Mucha gente se quiere a Estados Unidos y por la vía legal es complicado. ¿O sí lo dejan pasar? No. ¿Cómo pretendemos nosotros? Porque dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los valientes. Una condición para eso es ser valiente. La valentía radica entonces en cuidar la vida espiritual en Dios. Gloria a Dios. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros son eternas. Lo que podemos obtener aquí en la tierra siempre lo vamos a considerar como las arras de nuestra herencia. Y si las disfrutas, imagínate la abundancia que Dios nos da. Nada más con las arras. La paz de Dios no tiene precio. Amén. La sabiduría de Dios no tiene precio. Amén. La salvación no tiene precio. Gloria a Dios. La sangre de Cristo no tiene precio. El poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas no tiene precio. Y son cosas que podemos disfrutar aquí. Y cada día vemos la mano poderosa de Dios. Y escuchamos el clamor. La hermana Sephora ahorita decía, yo escuchaba una voz muy fuerte de una mujer
Yo no escuché a ninguna hermana orar más fuerte que el micrófono, ¿sí? Hermano, se lo yo ya clarito una voz de una mujer, pero hablaba en lenguas muy fuerte. Pues no, yo tampoco, no. Yo quise identificar, pero no. Dije, pues no. El otro micrófono creo que ya ni sirve, se oye como adentro de un bote, yo siempre digo así, ¿verdad? Como que está dentro de un bote gritando el hueco. No sirve. Y dice, pero yo escuchaba detrás del micrófono, del que estaba hablando en el micrófono, se oía una voz potente de una voz femenina, pero hablaba en lenguas muy, muy fuerte. Pues Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Todas las cosas que nosotros podemos hoy disfrutar aquí, si las sabemos apreciar, qué lamentable es cuando alguien no sabe apreciar todo lo que Dios nos da y piensa que es algo curioso o que es algo meramente para expectar o meramente para observar, pero no es para mí. Entonces estoy perdiendo tristemente el tiempo. Tengo que entonces cuidar mi vida espiritual. ¿Puedes decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Nosotros no debemos de pensar que las mejores que recibiéramos, porque para ello dice la palabra de Dios, tengamos gratitud. Tengamos gratitud. O sea, si recibo algo, no voy a sentirme merecedor de eso, porque esa es la gracia de Dios. No lo merezco. Es para que cada culto que salgamos agradecidos. Gracias, Señor, porque sin merecerlo hablaste a mi corazón. Gracias, Señor, porque sin merecerlo llenaste mi alma, llenaste mi espíritu, me saciaste. Tengamos gratitud. El día de ayer fue 27. Sí. El día de ayer fue declarado a partir de este año el Día Mundial de la Gratitud. ¿Sí sabían? No, búsquenlo en internet. Día Mundial de la Gratitud, 27 de marzo. A partir de ayer quedó declarado por la madre. De abril. ¿Yo qué dije? Bueno, está despierta mi hermano. Si ahora sí estoy despierta, hermano, ahora sí no me duerme. Gloria a Dios. Gracias, hermana. 27 de abril, Día Mundial de la Gratitud, instituida por la UNESCO. Imagínense, y hoy el Señor nos dice, tengan gratitud. Tengan gratitud. Tengan gratitud. Tengan gratitud. Y mediante esa gratitud sirvan a Dios. Mediante esa gratitud sirvan a Dios. O sea, sirvan a Dios por gratitud. No sirvan a Dios como una carga. No sirvan a Dios como un compromiso que lo tienes que hacer, porque si no, pues no, eso no es temor de Dios. Es todo lo contrario. Hay quien, escucho los comentarios, es que nos toca la alabanza y pues quién sabe, pero ¿cómo le vamos a hacer? No, tenga gratitud. En vez de estar viendo las dificultades, vea la oportunidad que Dios le está dando de mostrar su gratitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y tenemos gratitud. Amén. Hermana Laura, el Señor me dijo que te pusiera las manos. ¿Qué recibiste? ¿Pero qué recibiste? A mí el Señor me dijo, impone las manos a mi hermana Montserrat. Yo creo que el Señor te va a cambiar el nombre, hermano. Gloria a Dios. Yo no lo sé, ahorita el Señor me hace sentir eso, pero gloria a Dios. El Señor me dijo, ponla. Yo, si usted se da cuenta, por cuestión, a veces me dicen, te prejuiciaste, quedaste muy prejuiciado. A lo mejor sí, no lo sé, pero no impongo las manos con ligereza, ¿sí se han dado cuenta? Hermanos. Amén. Entonces, hoy el Señor me dice,
pone las manos a mi sierva Laura, yo le impuse las manos. Yo sé que recibió algo, le dice yo una bendición, a lo mejor no la puedes describir ahorita. Hermana Montserrat, ¿qué recibiste, hermana Montserrat? Solo tienes un nombre, Montserrat. ¿Qué recibiste, hermana Montserrat? Una gran bendición. Dios quiere algo para nosotros, hermano. Dice, tengamos gratitud para que me digan, porque si usted a veces no encuentra el motivo, tenga gratitud. Pero ¿por qué lo voy a hacer? Por gratitud. Porque si nuestra oración es, Señor, no soy lo que quisiera ser, pero tampoco soy lo que era yo antes. En donde estoy ahora, te doy gracias porque me permites servir. El motivo de mi servicio es solamente la gratitud a Dios. Gloria a Dios. Mire, el que escribe esta hermosa carta, el autor de Hebreos, nos recuerda la importancia entonces de vivir en el temor de Dios. Es un recordatorio de lo importante que es vivir en el temor de Dios. Si entonces hacemos esa remembranza o ese listado de las cosas, y no son muchas, lo principal es que nosotros seamos agradecidos. Evitar la fornicación, evitar la profanación, porque si hay uno solo que sea fornicario o profano, dejaremos de alcanzar todas las promesas del Señor. El Señor ya ha prometido, el Señor ya tiene los regalos para cada uno de nosotros, porque Él ya los ha prometido. Pero si hay un fornicario que desvíe esto, es bien complicado, porque no somos, todos los que estamos ahorita, no somos los que vamos a ir al campamento, faltan muchos. Y de los que faltan, y de los que estamos, unos se esfuerzan de una manera, otros se esfuerzan de otra manera, otros lo hacen a como ellos quieren. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, en ese día va a ser algo bien complicado, porque los que no llevan una preparación de una vida espiritual en Dios son los que van a retener la bendición. Y delante de Dios estoy, que a veces yo quisiera señalarlos, usted quítese, usted no, pero tampoco es así, porque todos somos llamados a la gracia de Dios. Todos somos llamados a la gracia de Dios. Ahora dice, no dejemos de escuchar, porque si aquellos dejaron de oír al que exhortaba en la tierra y fueron rechazados, ustedes no dejen de escuchar a aquel que está molestando desde los cielos. Si comprendiera toda la congregación eso, hermanos, mire, siempre lo he dicho y siempre ha sido una enseñanza desde mi padre, mis abuelos, que este lugar sea totalmente el que gobierna, es el Espíritu de Dios, no nosotros. Y hay una escuela dominical que habla del temor a Dios, pero el Señor me dijo, no quiero eso. Quiero que les muestres esto, porque el temor a Dios habla desde Samuel y es mucha lectura sobre el temor a Dios, pero esta lectura de Hebreos 12, ¿cuáles versos leímos? A ver. 17. Del capítulo 12, los últimos dos versículos son el 28-29. Es impactante esa palabra, es poderosa esa palabra. Para poder desarrollar esto, hermanos, vuelve a surgir la pregunta: ¿qué es el temor
esa confusión, como lo expresaba el hermano Maribel, confunden el temor, pero ya vimos que el temor es una preparación. Amén. El temor a Dios es una reverencia. El temor a Dios es una consagración y es un ejercicio que se debe de estar haciendo constantemente. No radica en un sentimiento, no radica en un pensamiento. Al ver este joven cómo se levantaba enfurecido, decía: Señor, ayúdalo, 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 porque puede cometer muchas faltas. El otro joven se ve intimidado por un error, le costó a Esaú un sencillo error. Muchos no lo dicen, pero despreciaron esta velada de oración. La despreciaron en su corazón, la despreciaron en su mente. Y el que exhorta desde los cielos está viendo y está oyendo. Amén. Y no puede ser posible que ellos lleguen a alcanzar la gracia. Yo no soy Dios, pero sí está claro que si estás menospreciando al que exhorta desde los cielos, entonces no esperes recibir la promesa que está hecha para ti, porque estás menospreciando, poniendo cualquier pretexto, cualquier excusa, el más grande o el más pequeño, o el más importante o el más urgente, en lo que tú quieras. Son tiempos de preparación, son tiempos de ejercitarnos. Vemos la victoria y hemos visto la victoria del Señor. Yo lo comprobé con eso, no le dije nada a la sierva de Dios, le dije: no, hermanita, no hubo nadie físicamente que yo viera que levantara su voz más alta que el micrófono. Mi hermana decía: se oía hasta acá, la oía hasta acá, y hablaba en unas lenguas tremendas. Un testimonio de que estábamos en la presencia de Dios. Y yo le decía: no, a lo mejor escucha, no. Ahí sí no te puedo aceptar que me digas que escuché otra cosa. No, eran lenguas claritas y muy fuertes. Entonces el que no se prepara simplemente no va a escuchar nada, simplemente va a estar expectante, simplemente va a ir por otro interés, simplemente va a estar ahí por otra razón, menos por la consagración, menos por la preparación espiritual. Es más que un retiro espiritual, es un encuentro con Dios, es un encuentro con Dios, es un encuentro con Dios. Miren lo que define el diccionario de la Real Academia Española: miedo, sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario. Ejemplo: miedo a morir, miedo al fracaso, miedo a algún accidente. Ahora vamos a ver la definición de temor. Si ya se quiere ir, me dice, pero no, apenas estamos empezando. Es velada. Temor es un estado profundo de reverencia, respeto y deseo intenso de agradar a Dios en todo. Eso lo dice el diccionario bíblico. Hay una forma, porque a veces si buscamos temor en el diccionario, creo que se me acabó la pila, nos llevamos de las 6, 7, 8, 9, 10, 4 horas ya, ¿no? Gloria a Dios. Ya dijo que sí, hermano, se espantó con usted. Ahí viene mi hermano Plácido. Mejor trabajo. Me va a reprender. Hay palabras que nosotros no podemos, o no es que no podamos, no debemos buscar en un diccionario común, porque no dan la definición que dice la palabra de Dios. Entonces, si usted busca temor en el diccionario, dice otra cosa. Pero si estamos hablando del temor a Dios, habla de esa profunda reverencia al Señor. Esta traducción del hebreo
Yira, que significa temor reverente. Significa temor, gracias, temor reverente. Si nosotros nos cansamos de los aparatitos, más. Acuérdense de esta expresión, Yira, que significa temor reverente y santo. Aquí ya se le agrega una expresión más: temor reverente y santo. Así con Y, Yira, temor reverente. Acuérdense que la palabra santo quiere decir apartado, consagrado, escogido, totalmente separado. Entonces la reverencia solamente debe de ser a Dios. A Dios nuestra adoración, a Dios toda nuestra alabanza, a Dios nuestra reverencia. Al Señor solamente le debemos de rendir, porque es la orden del mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No hay coincidencias, no hay casualidades. El Señor exhorta, advierte, porque hay recompensa, ¿no? Muchas vidas cristianas son frustradas porque no se sujetan, porque no obedecen, porque no se ejercitan en la piedad. Este es un ejercicio de piedad. Practicar el temor reverente y santo. Una práctica constante, que no solamente en el momento en el que yo me vea con la necesidad, no, es en todo momento, es en todo instante, todos los días. Así que, hermanos, dicho de otra manera, el temor a Dios no es ese, yo le llamaría temor neurótico, en la que a veces la gente entra en una especie de histeria, ¿sí? Y Dios me va a castigar, y Dios me va a quitar la vida, y Dios no es así. Y mucho menos, ese es el temor reverente. No hay temor ahí, es un temor neurótico. Y al ser un temor neurótico, pues es solamente de su mente, porque hay gente que vive espantada de esa manera. Es que Dios me va a castigar. ¿Se han escuchado esa expresión? Y la neurosis puede ser esa psicosis colectiva a veces, porque hay quien señala: Dios te va a castigar. Yo que recuerde, aquí jamás yo les he dicho esa expresión, ¿no? ¿Sí? Alguna vez he dicho: Dios los va a castigar. Hermana Maribel, ¿has escuchado esa expresión aquí? Dios te va a castigar, hermana Maribel. ¿Verdad que no? No. Puede que lo hayas escuchado en otro lado, pero eso no es de Dios, eso es un temor neurótico. Cuando alguien te quiere espantar, y Dios te puede castigar por eso. Si tú conoces el temor reverente y santo, nadie te va a espantar. ¿Por qué estás en pecado? La sangre de Cristo me limpia. ¿Por qué estás en maldición? La sangre de Cristo me limpia. Si yo estoy en el sacrificio de Cristo, dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Es mejor que ser amigo del presidente. Amén. Hace una semana acusaban al secretario de la defensa que se fue de viaje y con tantos días y que se gastó el dinero y que un avión del gobierno. ¿Sabe cuál fue la respuesta del gobierno, del presidente? ¿Y qué? No, pues yo nomás decía. ¿Y cuál es el problema? No, pues nomás decíamos porque pues es que se está hablando. ¿Cuál es el problema? Hay alguien que defiende, hay alguien que da la cara, hay alguien que protege, y ese es nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Entonces hay gente que quiere meterte ese temor neurótico. Por eso le pongo ese nombre, temor neurótico. Quiere llegar a tu cerebro y que
mejor buscamos su presencia con reverencia. Buscamos su reverencia con temor santo, con temor reverente. Diga gloria a Dios. El temor a Dios, hermanos, no es un temor fóbico. ¿Sabe qué son las fobias? ¿Sí sabe qué son las fobias? Va más allá del miedo. Va más allá del miedo, es una ansiedad. ¿Sí? Los que le tienen miedo a las alturas tienen fobia a las alturas. ¿Sí? Los que le tienen miedo a la oscuridad, los que le tienen, bueno, hay gente que le tiene miedo hasta a su propia sombra. Ese no es el temor a Dios. Hay gente que ve cosas y ya. Llegamos al campamento cuando fuimos aquí al bosque y si vieron los árboles, dicen hermano que como 20 metros, ¿verdad? Pues yo digo que más, si un poste mide como 10 metros, ¿no? 6. Como 6 metros. 6. Pues yo le veía como 5 postes para él. Pero bueno, vamos a dejarlo. ¿Les parece que 30 metros? Yo los veía súper altísimos. Y los jóvenes miedosos, pero es que ahí hay demonios. Pero no hay nada, y el Señor limpió todo. Pero también arriba, y subieron los hermanos arriba, y no, el Señor cuando limpia todo. Quita todo. Esos hermanos que andan viendo demonios y que ese es un temor fóbico. No, ese no es el temor de Dios. Es que hermanos se le aparecen, pues claman la sangre de Cristo. O sea, el problema no es que se le aparezcan, el problema es que usted no clama y no vive en ese temor reverente y santo. ¿Sí, hermano? Amén. Amén. Temor fóbico, temor neurótico, es algo insano. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un correcto entrenamiento. Cuando no hay un correcto entrenamiento se convierte en un temor insano. No hay un temor sano ni correcto. Porque dice que tenemos que agradarle. ¿Sí? Sí, amén. Entonces, los padres, ¿a qué padre le gusta que sus hijos lo vean con miedo? A nadie. A nadie. ¿Por qué me ves con miedo? Es que mi mamá dice que me vas a pegar. Quita tus fobias, quita tus neurosis, quita eso insano. Soy tu papá, no te voy a matar, no te voy a golpear. ¿Se han visto gente que le tiene miedo a sus papás? Sí, amén. Es que eso no es sano. El temor a Dios, hermanos, no es un temor emocional. Porque hay gente que hasta dice, ay, yo cuánto amo al Señor, porque si no lo amara, ya estaría yo muerto. Y siguen pecando igual, y siguen cometiendo faltas terribles igual, pero dicen que aman al Señor. Ese es solamente un amor emocional. Vienen aquí al altar, lloran, lloran y lloran y lloran. Un amor meramente emocional, solo emociones. No hay un temor reverente y santo. ¿Sí, hermano? Eso es lo que pide el Señor. Y luego a veces el Señor ya nos revelaba algunas personas que solo llegan al altar, ahí están todo el culto en el altar y se levantan y no hay ni una lágrima. Es que yo amo mucho al Señor, por eso estoy ante sus pies todo el tiempo. Pero no vienen a una guardia de oración, pero no vienen a una velada. Solamente cuando está el culto, lo recordaba el hermano Pablo ayer, ¿verdad? Los que les encanta que los vean, que oran mucho, pero no hay un temor reverente, no hay un temor reverente y santo delante de Dios. Y ese, hermanos, no es el temor a Dios, un temor emocional. Pero sí vamos a ver lo que el temor a Dios es. Tenemos que tener en cuenta que es un asunto espiritual. Amén. Hermanos, no es emocional, no es mental, es espiritual. Y al decir espiritual tenemos que ver de
salvación. Cómo el Señor nos recibió, cómo veníamos a Cristo, cómo llegamos a Cristo. Si nuestros ojos espirituales fueran abiertos, se los he dicho muchas veces. Algunos venían con el cuerpo todo hinchado, otros con el cuerpo todo torcido, unos con la cabeza llena de chipotes, llagas, la cabeza partida. En el mundo espiritual todo eso se ve. Los pies torcidos, todo un desastre. Y el Señor así nos recibe. Y el Señor así nos acepta. Y mediante la salvación nos regenera. Hay una regeneración. Por eso dice, seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Si usted recuerda y ahora que conoce la vida espiritual, usted puede comparar, porque cuando usted vino a Cristo, usted no sabía ni cómo venía, ¿o sí? ¿Verdad que no? Pero hoy que ya el Señor nos abre los ojos espirituales y nos muestra, yo digo de la cabeza partida porque yo sufrí unos dolores de cabeza intensísimos. Yo no soportaba la luz. Yo no soportaba un ruido mayor a lo que acaba de pasar. Eran unas jaquecas que me mataban. Yo tengo mi cabeza partida. Yo llegué a Cristo con mi cabeza partida. Pero así el Señor me recibió. Pero el Señor me regeneró. Regeneró toda mi alma, regeneró todo mi espíritu. Por eso desde ahí empieza el temor, porque dice, seamos agradecidos. El primer paso para tener temor reverente y santo es gratitud, recordando. Me decía Moisés en la mañana que viajaba conmigo, me he puesto a leer en las noches la Biblia con mi novia y estábamos leyendo lo del pueblo de Israel, cómo Dios mandaba la nube de fuego, cómo Dios mandaba la nube en el día para que el sol, y cómo Dios mostraba su poder, y más tardaba el Señor en mostrar su poder que ellos en ser ingratos. Dice, y entonces volvieron a pecar, otra vez, sí. Y entonces volvieron a pecar los hijos de Israel y volvieron a blasfemar el nombre de Jehová, y todo el tiempo estaban haciendo lo mismo. Mostraban gratitud en una cierta medida, pues porque habían recibido algo. Nosotros que recibimos grandes bendiciones, usted puede ver la ingratitud. Usted puede ver la ingratitud. Dios nos ha dado grandes cosas. Si queremos nosotros ver el temor a Dios lo que es un asunto espiritual en el que me va a llevar a mí a pensar y ver desde cómo fui recibido. ¿Sí? Hay un canto que entonaba el hermano Manuel Bonilla hace muchos años que decía: fui encontrado por mi Cristo en el dolor, llena mi vida y cansada de pecar, fue la desgracia, la tristeza y la miseria las que tenían dominado a mi vivir. Mas una noche inolvidable para mí, oí su voz y a sus plantas me rendí. Llegó a mi vida algo dulce de los cielos, fue tu amor, bendito Salvador. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor? Es bellísimo ese canto. ¿Quiere usted un temor reverente? ¿Quiere usted un temor reverente? Recuerde de dónde el Señor lo sacó. Recuerde de dónde el Señor lo levantó. Todos tenemos un testimonio diferente. Pero a todos nos
tratado igual. Todos tenemos un testimonio diferente, pero a todos nos ha lavado y comprado con su sangre preciosa igual. Y al recordar eso, tenemos que pensar que es una vida espiritual. Ahí empieza entonces el camino de una vida espiritual, la gratitud. ¿Cómo me sacó el Señor? ¿Qué sería de mí, canta el otro canto, si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy? Eso es lo que debe de movernos a vivir en un temor reverente y santo, en una vida espiritual en Dios. Parece largo el título, pero es la verdad. Temor reverente y santo en una vida espiritual en Dios. Porque si no es en Dios, una vida espiritual mucha gente la puede tener. Ayer estaba aquí con nosotros una doctora, ¿sí la vieron? Bueno, venía vestida de blanco y yo no sabía que era doctora. Y decía, vengo a darle una terapia a la hermana Seforita, soy psicóloga. Empezó a hablar con ella y dijo, no, ahorita que estuve ahí me di cuenta que hay un poder tremendo aquí, algo incontenible aquí. Ya no te voy a dar nada de terapia porque tú no la necesitas, Dios está con ustedes. Dice, yo practico el judaísmo, soy judaizante, tengo años practicando el judaísmo, pero en todos los años que he llevado practicando el judaísmo, nunca había escuchado un clamor tan verdadero, tan fuerte, tan agradable y que llega a la presencia de Dios. Esas experiencias y esos testimonios son los que nos deben mover a nosotros, que estamos en la senda correcta, que estamos en Cristo Jesús, pero que también al estar en Cristo Jesús tenemos que guardar nuestro testimonio en vivir una vida temerosa, reverente, espiritual en Dios. Si no es así, estamos perdiendo el tiempo irremisiblemente. No hay pago para esa pérdida, porque Saúl lo perdió y aún con lágrimas lo quiso recuperar y no le fue devuelto nada. Y si ellos no escucharon al que exhortaba aquí en la tierra, ¿cuánto más nosotros si no escuchamos al que exhorta desde los cielos? Dios es fuego consumidor. Si nosotros queremos tener ese temor de Dios, el temor de Dios es ese verdadero temor a desagradarle. Es como cuando empiezan los muchachos a quererse agradar. ¿Qué hace el varón? Empieza a preguntar con los primos, oye, ¿qué le gusta? ¿Le gusta el tepache? No, hombre, este tepache no riegues el tepache, no le gusta el tepache. No, ella toma malteadas. Ah, qué bueno que me dices. Para invitarle una malteada y para no cometer el error de invitarle un tepache. ¿Sí me explico, hermano? Si ese temor se tiene a veces en lo humano, en no querer cometer la falta. Y la señorita igual, ¿no? Oye, ¿crees que le gustan los guarachitos? Ah, ¿cómo que ese no usa guaraches? El puro mocasín, el puro zapato. ¿Sí me explico? Entonces hay gente que piensa que se sirve a Dios como ellos quieren. Hay una expresión que hemos acuñado en la familia Casasola desde hace muchos años. Es para el Señor, porque así lo decían los abuelos. Y cuando se pedían cosas, traían cosas viejas, usadas. Y hermano, es para el Señor, hermano. Ah, bueno, esa es una expresión muy franca, pero muy grosera de algunos hermanos. Pues es para el Señor. Si es para el Señor, es lo mejor.
Dice el canto, te daré lo mejor de mi vida. Y va a ser mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Mi reverencia es mi mejor adoración. Mi temor reverente y santo es mi mejor adoración. Que viva yo paso a paso. Que viva yo cada día con ese temor reverente y santo en una vida espiritual en Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Y no ese temor, ¿cómo les dije? Neurótico, y ese temor psicótico, esa psicosis. Nunca amenace a sus hijos con que Dios los va a castigar. No, eso es. Porque hay hermanos que hasta usan la Biblia. Y el Señor te va a castigar. Y delante de Dios que hoy vas a perder la vida. Hay poder en esa vida. El único que puede quitar la vida es el Padre Celestial. Aleluya. Entonces, no es ese temor neurótico, no es ese temor de psicosis, no es ese temor insano, es un temor reverente. Amén. Así que entonces podemos decir, hermanos, que este temor de Dios es una reverencia, es un profundo respeto, es una profunda admiración por el Señor. Esto entonces, hermanos, como es un entrenamiento, se debe de llevar a cabo, se debe desarrollar como un estilo de vida. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una forma de vida. El cristianismo no es un sectarismo, el cristianismo es una forma de vida, porque el Señor Jesucristo dice, imítenme a mí. El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es una forma de vida. Se desarrolla practicándolo, se desarrolla como un estilo. Al decir estilo, quiere decir que va moldeado. El estilo es algo que va moldeado, es algo estético, es algo que se ve, algo que se puede inclusive juzgar. Pero si no es así, entonces tendríamos que empezar de cero y otra vez nos tendríamos que regresar a echar los cimientos de las primeras obras. Pero ya no es posible eso, porque Cristo solamente es sacrificado una sola vez. Ahora nos toca ya nada más empezar a moldear nuestra vida en el sacrificio de Cristo. Si comprendiéramos el poder que alcanzamos en nuestra vida espiritual al moldear nuestra vida en el sacrificio de Cristo, el que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ahí empieza el moldear. Tome su cruz, empiece a moldear su vida, empiece a moldear sus pensamientos. ¿Quiere tener la mente de Cristo? Empiece a moldear sus pensamientos, empiece a moldear su forma de hablar, empiece a moldear su forma de actuar, y tendremos entonces ese temor, porque se practica. No es casualidad. ¿Quién vive con miedo todos los días? Pues nadie. ¿Nos puede llegar el miedo de repente? Sí. Porque es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Es ese mecanismo de alerta que alerta todos nuestros sentidos, porque se percibe un peligro, porque se percibe algo, inclusive se percibe la muerte, se percibe un peligro o una amenaza, y los sentidos se alertan, y eso produce esa sensación de miedo. Pero el que está practicando constantemente, a veces la gente dice, ¿no le da miedo? Pues mire, como ando aquí todo el día en este carro y veo tantas cosas, y todos los días es una lucha contra cientos, por no decir miles de conductores que cometen cada tontería, y yo tengo que soportarlos, y yo tengo que tolerarlos, y yo tengo que prácticamente a veces hasta protegerlos, y ellos ni cuenta se dan, y yo tengo que hacerlo porque sé que están cometiendo un error, y sé
pero yo prevengo y hago una maniobra y a veces sé que les sirvo hasta de protección y ellos nunca se dieron cuenta y sé que nunca lo van a agradecer. Pero es vivir en ese día a día, hermanos. Gloria a Dios. Si nosotros tomáramos este pensamiento, tome este pensamiento para que usted empiece a moldear ese temor reverente. Tome un pensamiento, fíjese, este pensamiento le va a ayudar, o este pensamiento le va a dar la base para que usted empiece a tener ese temor reverente. No es un temor que venga de repente, porque a veces se oye la oración: Señor, pon temor en el corazón de mis hijos. Sus hijos van a parecer, como dijimos ese día, chivo en cristalería. ¿Y qué dijo el hermano Alejandro? Desastre, ¿verdad? Desastre. Pon temor en su corazón, Señor. Es que esto se practica. Si yo no le enseño a mi hijo a practicar el temor, aunque yo ore 24 horas, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año, no va a pasar nada. Tengo que enseñarle a practicar el temor reverente. Amén. Y siempre en esa enseñanza, hermana Karen, tú debes de decirle a mi hermanita Carol, ¿verdad? Tú todos los días le tienes que decir: tú eres del Señor, tú le perteneces a Cristo, tú fuiste presentada delante del Señor. Entonces, ¿quiere usted empezar a moldear ese temor reverente? Usted tiene que empezar a decir: yo le pertenezco a Cristo, mi alma le pertenece a Cristo. Entonces ya no me pertenezco a mí mismo, porque ese grave error de pertenecerme a mí mismo me hace tomar decisiones equivocadas. No, pues yo soy libre, yo puedo irme a donde quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, porque se los he dicho, conforme a nuestra Constitución tenemos grandísimos privilegios. Te puedes ir a vivir a donde quieras sin avisarle a nadie. ¿Sí saben eso? Sí, amén. Cualquier mexicano puede irse a vivir, a radicar a cualquier estado sin darle aviso a ninguna autoridad, sin pedirle permiso a ninguna autoridad. Si ahora tú dices: me quiero ir a Campeche a vivir, vete a Campeche a vivir. La Constitución no te lo prohíbe. ¿O sí? No. No. O cuando usted se vino a la ciudad, hermano Pablo, dijeron: tu pasaporte, tus papeles, tu permiso. No. La gente se va a donde quiere, porque tienen una libertad. Trabajan donde quieren, porque tienen una libertad. Si alguien está en un trabajo que no le gusta, es porque quiere, porque la Constitución no te obliga a quedarte en ese trabajo para toda tu vida. ¿O sí? No. No. Así es. Puedes comerte lo que quieras. Estás en una libertad. Pero para una vida espiritual en Dios, tienes que tener este principio: mi alma ya no me pertenece, mi alma le pertenece a Cristo. Amén. Ese es el principio para empezar a tener un temor reverente y santo en una vida espiritual en Dios. Esos disvaríos de que el pastor no le hagan caso, las hermanas, algunas niñitas decían: la Séfora, ya no le tenemos miedo a la Séfora. Pues no, realmente no es eso. El temor reverente. Temor reverente y santo en una vida espiritual en Dios. Empieza cuando yo digo: ya no me pertenezco a mí mismo. Ahora mi alma le pertenece a Cristo. Hermana Maribel, si eso se lo dices a tus hijos todos los días: ustedes son de Cristo. A ver, Angelito, ¿por qué gritas? Tú eres de Cristo. A ver, Josecito, ¿por qué te peleas con tu hermano si tú eres de Cristo? ¿Así le dices a tus hijos? No luego. Siempre no. Hay que hacerlo siempre. Ahí empieza el temor, hermanos. Porque después tú
tú vas a querer que ellos tengan temor y vas a estar orando 24 horas. Pon temor en su corazón. Y se va a decir, ay, Maribel, si ya te dije que tú eres la que les tienes que enseñar el temor. El libro de Proverbios así lo dice: oíd, hijos, oídme, vengan, el temor de Jehová os enseñaré. Eso es sabiduría. Pero si te la pasas orando, no es que sea mal orar, no, es una cosa poderosa. Dice el apóstol Santiago que la oración del justo puede mucho. No lo logra todo, pero también es muchísimo mejor que nada. Sí, amén. Puede mucho. No dice todo lo logra, no, puede mucho. Eso quiere decir que es muchísimo mejor que nada. Pero si empiezas a enseñar el temor reverente, así como tienes en tu regazo, y tú le sobas su cabecita y tú dices, tú le perteneces a Cristo. Acaricia a tu hija, Daisy también, hija, tú le perteneces a Cristo. No te andes fijando allí en los que traes arracadita y que traen los pantalones a media nalga. Tú le perteneces a Cristo. Puede ser, yo no estoy diciendo que no, a mí no me gustan esos. No, yo no estoy diciendo eso. Dicen los jóvenes, anda con un chacas. Pues, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Qué es un chacas, hermano? ¿No sabes? ¿Sí sabes? ¿Qué es un chacas? Bueno, es un chavo que anda así como dice, con los pantalones a media larga, con las arracadas, que se la pasa haciendo Maldades, ni trabaja, ni estudia. Son chacas. Anda con un chacas. Bueno. Pero los papás tienen la culpa. Amén. Porque no les enseñan el temor de Jehová. Abraza a sus hijos, abraza a sus hijas. Tú eres de Cristo. Tú le perteneces a Cristo. Tu vida ha sido entregada a Cristo Jesús. Ese es el principio del temor a Jehová. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es que yo tenga 100% conciencia de que mi alma no me pertenece a mí, mi alma le pertenece a Cristo Jesús. Por tal motivo debo de ser obediente a los mandatos del Señor. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ahora Cristo vive en mí. Ese es el verdadero temor, hermanos. Ese es el verdadero temor a Jehová. Ya que nuestra conciencia, hermanos, comprende esto, entonces, si el Señor tiene el poder de otorgarnos la salvación eterna o condenarnos eternamente en el infierno, porque Él es omnisciente. Él es omnisciente. No importa dónde estemos, ni a qué horas estemos, ni con quién estemos, Él todo lo ve. Y si hay en nosotros ese temor reverente, no importa que aunque no haya nadie, yo muchos años estuve acostumbrado a las cámaras de vigilancia. Y créanme que aún aquí están en el templo, senté y ahí está la cámara. Pero no, aquí no hay cámara. Aquí no hay cámara. Como que me puedo dormir, ¿no? Como algunos se van a pues aquí no hay cámaras. Y yo creo que vamos a tener que poner cámaras un día de estos. Amén. Ya desaparecen las carpetas, o ya no desaparecen carpetas, hermano. No están ahora las hermanas. Desaparecen carpetas, ya no. Gracias a Dios. Y un día que nos dicen, es que el hermano Max se las lleva. Yo no lo creía. Hermano Max, ¿y qué dijo el hermano Max? ¿Qué dijo el hermano Max? ¿Cómo no? Sí, hermano, sí me la llevo. Bueno, nada más una vez, pero ya se la llevo. Entonces, ese temor reverente es el que nos hace estar, aunque no haya cámaras, aunque no haya nada, estamos en una compostura y en un comportamiento correcto delante de Dios. Y hay hermanos que dicen, no hermano, ya los diáconos
Ya los diáconos ya no hacen nada, apenas me dijeron unas hermanas. Ya las hermanas por acá ya tienen piernas. Y los diáconos, de verdad, así me dijeron hermanos diáconos. Otras dicen, no, ya no me puedo dormir porque nada más se me para el hermano próximo. Entonces ya no me duermo. Bueno, no necesita a los diáconos si usted tiene el temor reverente de Dios. Si usted tiene el temor reverente. Amén. No necesita que los diáconos lo estén o la estén. Y órale. Tiene el chicle, hermano. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Hermana, ya no cruza la pierna. A la hermana no le importa nada. Cuando hay ese temor reverente, no se necesita de eso. Hay un temor, porque hay una práctica. Vuelvo a reiterar, no es que yo quiera estar hablando de mí, pero a veces aprovecho el tiempo cuando tengo la oportunidad de estar con mis hijos o con mi hijo Moisés en este caso, que a veces me gusta más. Y me decía en la mañana, cuando vayamos al campamento, ¿vas a hacer esto? No. ¿Y por qué no vas a hacer esto? No. Tienes que cuidar las formas. Sí. Nunca, desde mi padre, mis abuelos, nunca, cuando estemos con la iglesia, cuando estemos con la congregación, me vas a ver hacer eso. Y no es que sea malo, pero cuando estamos con la congregación, es totalmente diferente. Ah, bueno, ya lo entendí. Eso se llama ética ministerial. Y por ética hay muchas cosas que yo no me siento restringido a no hacerlas o hacerlas, pero estoy obligado a hacerlas por amor al que me llamó, al que me dijo, ponte ahí al frente. Si estoy representando a Cristo, si quiero tener ese temor reverente, debo de preguntarme, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Amén. ¿Puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, es algo de nuestra conciencia de que nosotros estemos siempre pensando y realmente sabiendo que Dios está permanentemente mirando todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos, y Él tiene el poder de gratificarnos o de corregirnos. Amén. Él tiene el poder de gratificarnos o de corregirnos. Yo prefiero la corrección de Dios a que el enemigo se burle de mí. Amén. Él tiene el poder y Él está mirando de acuerdo a nuestra conducta. Esto debería de motivarnos a nosotros a ser siempre cuidadosos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te vienen y a todos los que te vienen, y apartarnos de todo mal. Él es 3 veces santo. Amén. Él es 3 veces santo. Y el que es 3 veces santo, hermanos, nos hace a nosotros una exhortación de que debemos de tener una conciencia y un deseo permanente de agradar. Una conciencia, ¿sí, hermanos? Una conciencia que me hace saber de dónde venía yo. Qué triste, qué lamentable de la gente que ya no se acuerda de dónde vino y que hoy se sienten como si toda la vida hubieran sido lo que hoy son y no lo son. En conocimiento, a veces hasta en los ministerios. Yo vi hermanos, gracias a Dios, porque lo recordamos apenas al hermano Isauro León. Ese hermano era un campesino y solamente sabía trabajar la tierra. Pero cuando llegó al templo y estaba en construcción,
Él se dispuso y le dijo, hermana, yo puedo, sí hermano, aunque sea ir a mover a la pala, sí hermano. Y no sabía ni mover una pala, pero él empezó ahí. Hoy es un siervo de Dios grande, el Señor ha permitido grandes bendiciones. Alguien me había dicho, ya no ministra, y me entristecía en mi corazón. Pero hoy que vuelvo a saber, dice, no, sí ministra el hermano. Gloria a Dios. Eso quiere decir que se acuerda de dónde viene. Sí, hermano. Amén. Hay otros que hoy por hoy ya ni me hablan porque dicen, no, ya, hermano, ya. Decía uno, cuando fui un adolescente lo admiré mucho, hoy ya no, hermano. Bueno, pues lo admira a Cristo Jesús. Pero que tengamos esa conciencia de que siempre queramos nosotros agradar al Señor en todo lo que hacemos, no ofender su santidad, porque Dios es santo. Pero hacemos la pregunta, ¿temor de Dios a qué? Porque habla su Biblia en Deuteronomio 10:12. Para que usted vea, temor de Dios ¿a qué? Porque podemos haber dicho ya los porqués y los cómo, pero ¿a qué? A todo lo que Dios manda, y ahí está la lista, ¿a qué debemos nosotros obedecer en ese temor reverente y santo delante de Dios? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos El primero es que andes en todos sus caminos, que andes en todos sus caminos, y luego que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿qué más? Y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, el temor de Dios ¿a qué? En primer lugar, andar en todos sus caminos. Andar en todos. Lo escuché, no dice en su camino. En todos sus caminos. Quiere decir que cada senda que el Señor nos muestra, la senda de la justicia, la senda de la rectitud, la senda de la paz, la senda del gozo, la senda de la santidad, la senda de la reverencia, la senda que nosotros anda en todos sus caminos. No dice un solo camino, el único camino es Cristo. Pero a nosotros nos muestra varias sendas. ¿Sí, hermanos? A nosotros nos muestra varias sendas. ¿Temor de Dios a qué? A que no nada más diga, no, yo solamente voy a seguir el camino de la paz, pero el de la santidad no. Por eso esa fornicación y esa profanación. Hebreos lo declara. No siendo que haya un fornicario o profano, ¿sí?, que a su propio criterio, y si vemos nuevamente la historia de Saúl, no le importó, despreció la bendición de su padre y dijo, al fin y al cabo me voy a morir. El fornicario y el profano dicen, si me voy al infierno voy a ser yo. Usted no, usted viva su vida. El que se vaya al infierno soy yo, no usted. ¿Temor a qué? A que andes en todos sus caminos. El temor de andar en el camino de la santidad, el temor de andar en el camino del gozo, el temor de andar en el camino de la paz, el temor de andar en el camino de la justicia, el temor de andar en el camino de la esperanza y de la rectitud. Todos esos caminos los tenemos que buscar y caminar
pide Jehová tu Dios de ti? Que andes en todos sus caminos. Ese es algo bien importante, hermano. Porque muchos nada más siguen un camino y no siguen los demás caminos. ¿Sí, hermanos? Y podemos seguir enumerando los caminos. El camino de la oración es algo bellísimo, si usted lo sabe transitar. El camino del conocimiento, el camino de la plenitud, el camino de la victoria, el camino de la rectitud. Todos esos caminos, el Señor dice que andes en todos, no nada más en los que tú quieras, en todos. ¿Sí? Los jóvenes que están en la universidad y se les hace fácil nada más, si tienen 8 materias y nada más asisten a 2 o 3, ¿qué resultado van a tener? Tienen que seguir todas las materias. ¿Cuántas materias llevas en el Instituto de Música, hermana Liz? ¿O ya no vas? No voltees a ver a tu mamá, es que tú también no la voltees a ver. A ver, ¿qué vas a decir a Liz? Acuérdense que el lenguaje corporal es muy expresivo, ¿eh? ¿No tienes materias? A ver, cuéntalo rápido. Más o menos. 5. Y de esas 5 materias nada más puedes tomar 2. Apégate el micrófono, hermano. No. Si yo digo, nada más voy a tomar 2 clases y las demás las ignoro, voy a fracasar. No voy a salir adelante. Entonces el Señor dice, ¿qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Si no vuelvo a leer porque me queda muy consciente, si eso no dice, hermano, Deuteronomio 10:12, ¿cómo dice? 10:12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Sino que temas, o sea, que tengas el temor reverente y santo en una vida espiritual en Dios, andando en todos. O sea, todas las materias. La escuela de Dios es grande. Amén. La escuela de Dios es más que una universidad. La escuela de Dios es más que una escuela de vida, porque es una vida espiritual en Dios, con temor reverente. No solo con temor reverente en una vida espiritual en Dios. Aquí el Señor está exigiendo cada materia de sus caminos. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que lo temas, que tengas temor de Él. ¿Y cuál es el temor que te pide? Que andes en todos, en todos, en todos. No nada más en los que a ti te convengan, no nada más en los que a ti te acomoden, no nada más en los que a ti te satisfagan, no, dice en todos. Amén. ¿Sí? Hermana, cuando la hermana Yurilla le decía, porque a veces los niños dicen, ay, es que matemáticas no me gustan. ¿Sí les decía así? ¿Sí decías así, hermana? Sí. Entonces decía, pues entonces ignora matemáticas. No, lo tienes que hacer. Sí. Pero no me gusta. Ni modos, ¿verdad? Cuando le decía a la hermana, es que inglés no me gusta. Bueno, pues no haga la tarea de inglés. Sí, hermana Selina, así le dice. La que no te guste, no la hagas. No, ¿por qué no? No le gusta a la niña. No le gusta a la niña. Pero lo tienes que hacer. Y aquí se le dice, clame. No, yo voy a aceptar, ya que quiere que clame. No nos gusta. Pero, si queremos tener el temor reverente y santo de Dios, lo tenemos que hacer. Todos sus caminos.
salvación, no saben ni qué es la regeneración, no saben qué es el nuevo nacimiento. No, pues no lo entendemos. Siempre nos están diciendo lo mismo, pero mira, yo no le entiendo ni J, ni la O por lo redondo le entiendo a mi hermano. ¿Qué pide Jehová tu Dios? Que lo temas, que temas delante de Él y que andes en todos sus caminos, todos sus caminos. Son grandes, son eternos. La escuela de Dios no tiene límites. El día de nuestra graduación es el día que dejemos este cuerpo mortal. Ese será el día de nuestra graduación. Pero ¿cómo nos vamos a graduar si no estamos en todos los caminos? Si no andamos en todos los caminos. No nos gusta el camino del sufrimiento. No nos gusta el camino de la burla, donde se burlan de nosotros. Pero sí lo decimos siempre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No nos gusta el camino del sacrificio. Todos los caminos, ¿no? Nos gusta el camino del gozo, nos gusta el camino de las recompensas. Esos caminos son muy bonitos, pero el camino solitario, donde te dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ese camino a nadie le gusta, porque va solo y va andando y va llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá y regresará con gozo trayendo sus gavillas. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide? Que lo ames y que le temas y que andes. No, Señor, yo por ahí no quiero caminar. Ya el Señor te metió. A veces estás, Señor, cámbiame. Bueno, para que yo te cambie, te necesito meter aquí en este camino. No, Señor, ahí no camino. A veces decimos que no caminamos por vista, como dice la palabra, sino que caminamos por fe. ¿No decimos así? Amén. Que no caminamos por vista, caminamos por fe. Pero nomás no vemos, no caminamos. Los cristianos mismos dicen, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y ver la manifestación del poder de Dios y dicen, es increíble, no puedo creerlo. Entonces ya estás perdido. ¿Sí? Así dicen. Hasta no ver, no creer. Que eso que Dios habla y que da. ¿A poco Dios habla? ¿A poco Dios habla, hermano? ¿A poco? Pues a todos nos habla, todos los días, si sabemos oír su voz, Dios nos habla. Amén. No, pues yo hasta no ver, no creer. Entonces el Señor se manifiesta y ven el poder de Dios. Increíble, no puedo creerlo. Entonces, ¿qué pide Jehová tu Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios? Que andes En todos sus caminos. que cubras todas las materias, que estés en la escuela de Dios de tiempo completo, que estés en la escuela de Dios constante, que si estás matriculado ahora, cubras todos los espacios, cubras todas las materias, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos. Esto debe ser expresado en nuestra vida diaria, hermanos. Amén. Si usted lee el Salmo 34:11, esto definitivamente no es un asunto aleatorio o de tiempo o de habilidades, porque esto solamente se aprende a través de la palabra de Dios. ¿Cómo dice el Salmo 34:11? Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová
hijos, oídme. No es como algo aleatorio al decirte que lo mando a la tienda con un billete de 100 y a ver cómo le va. Eso es algo aleatorio. Hay que aprender. O lo mando a tal dirección a ver cómo llega, a ver si es cierto que sabe. Pero cuando no hay una enseñanza, mi papá siempre nos enseñaba, mira, en las mañanas, siempre que te levantes en las mañanas, donde veas el sol salir, allí siempre va a ser el oriente. Todo el trayecto que va, no sé cuánto les enseñaron así. Amén. ¿No? ¿Nunca te enseñaron así, hermano? ¿Cómo distingues el oriente del poniente, el norte del sur? ¿No? ¿No te lo enseñaron? No te acuerdo, pero ¿cómo lo distingues tú ahora? ¿Cómo dices, estamos en el oriente, estamos en el poniente, estamos... ¿No? Fíjese qué importante es eso. Precisamente en la vida espiritual a veces no tenemos una orientación así. Y mi papá tuvo ese cuidado, dice, mira, siempre en las mañanas, donde sale el sol, ese siempre va a ser el oriente. Amén. Y la trayectoria que siga a donde se mete es el poniente. Si viste dónde salió y te paras de frente así al sol a donde sale el oriente, inmediatamente de tu lado izquierdo vas a tener el norte y de tu lado derecho vas a tener el sur. En tu parte de atrás vas a tener el poniente. Eso es una orientación. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. No es algo aleatorio que vas aprendiendo ahí como... Esto no es así, hermanos, porque todo está aquí en la palabra del Señor. No es aleatorio, no es algo circunstancial o de tiempo o según las habilidades que tengas. Esto se aprende a través de la Escritura. Leer la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Dice que guardando sus mandamientos, Proverbios 2 del 1 al 5. Si pones atento tu oído a su palabra, inclinando tu corazón, etc., así la entenderás, así la comprenderás. Como dice Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y a la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es algo minucioso, es algo exhaustivo, es algo concienzudo, es algo de desgastarse los sesos. ¿Por qué no entiendo la voluntad de Dios? Pues porque no lees la Biblia. ¿Por qué no entiendo lo que Dios quiere para mí? Porque no lees la Biblia. ¿Por qué no siento ese temor reverente? Porque no lees la palabra de Dios. En Deuteronomio 31, 11 y 12, también dice que se aprende aquí en la congregación, asistiendo totalmente a la enseñanza de su palabra. Como dice Deuteronomio 31, 11 al 12. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Yo siempre les he dicho, miren hermanos, la escuela dominical es para que usted se forme un criterio firme sobre la vida cristiana. Y aquí el Señor está diciendo a Moisés, reunirás al pueblo. Y cuando
hermanos extranjeros tienen que oír esto para que aprendan a temer a Jehová. El temor de Jehová conlleva conocimiento. El temor a Jehová conlleva conocimiento. Amén. Una vez entonces que se desarrolla el temor de Dios, porque esto es práctica, ya cuando se desarrolla en nosotros, entonces vamos a ser capacitados, dice Proverbios 8:13, para aborrecer lo malo, porque muchos no aborrecen lo malo, y al no aborrecer lo malo, piensan que están bien, y tenemos que ser tajantes contra lo malo. Proverbios 8:13. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrece. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Sí, hermano? Muchos hermanos tienen 30, 35 años y dicen, ya me voy a morir. Pues porque no tienen el temor de Dios. Dice Proverbios 10:27 que si nosotros practicamos y desarrollamos el temor de Dios, vamos a tener esa capacidad de tener una larga vida. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, a los años de los siglos serán acortados. Mas los años de los impíos, el temor de Jehová alargará. Fíjese, el temor de Jehová alargará mis días, aumentará mis días. En Proverbios 14:27 dice que el temor de Jehová es apartarnos de la muerte. Todos lo vamos a leer en Proverbios. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es manantial de vida, ¿para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. Todo eso es el temor de Jehová, hermanos. No tiene nada que ver con ese temor neurótico o ese temor en psicosis. No tiene nada que ver con eso. Proverbios 19:23 dice que el temor de Jehová nos hará vivir una vida llena de reposo, tener paz y seguridad. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal. ¿Para qué nos alcanzan? Miren, es medicina. Amén. Si usted fuera a una clínica de salud mental, usted se da cuenta que el hombre está buscando donde no debe. El temor de Jehová nos da un poder mental, una salud mental, nos llena, porque el que viene sobre nosotros es el Espíritu Santo de Dios. En Proverbios 31:30 dice que el que tiene el temor del Señor va a recibir alabanza delante de los hombres. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová recibirá alabanza delante de los hombres. Eclesiastés 7:18. A veces, miren, ¿a cuánto les gusta que todas las cosas salgan bien? Amén. Y vamos con ese temor de que si pierdo el control en algo y no sale bien, si pierdo un horario, si pierdo un cliente, si pierdo una cita, si pierdo un lugar y no sale bien, dice que el temor de Jehová va a hacer que todas las cosas nos salgan bien. ¿Cómo dice Eclesiastés 7:18? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque de aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Gloria a Dios. El que teme a Dios
amoroso padre, Benjamín Casasola, nos lo decía de una forma. Me dijo, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa, cualquier decisión que tomes, si es para Dios, Dios te va a ayudar. Y no va a haber temor de equivocarte, porque es para el Señor. Toma de esto, toma de aquello, porque el que teme al Señor, todo le saldrá bien. Ese es el temor a Jehová. Ese es el temor al Señor. No tendrás temor de que, y si me sale mal, y si me equivoco, y si no, no hay temor. Dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. El temor malo, porque el temor a Jehová es reverencia. El temor a Jehová es consagración. Y tendremos una grande bendición. No habrá error, no habrá falla, no habrá equivocación, porque vivimos en el temor de Dios. Proverbios 14:26. A veces queremos que nuestra fe aumente y hasta decir, Señor, auméntame la fe. El Señor así pues practica más, ¿verdad? Si sus hijas dicen, mamá, dame dinero, trabaja. No le dice así, quiero dinero. ¿Cómo le dice, hermano? Ahorita espérame, te voy al banco y te saco. ¿Cuánto quieres? Pero pues ya saben que cuando les digo así es porque no tengo. Sí les digo así, pero porque saben. ¿Cuánto quieres? No tienes dinero. Y a veces nosotros queremos tener una grande confianza. Tenemos que confiar en Dios, pero no queremos practicar el temor. Andar en todos sus caminos. Como dice Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Ya lo vio? En el temor de Jehová, ¿qué? Está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fe grande, la fe firme, la fe que proviene de Dios. No la fe natural, no. El que confía y el que tiene temor, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Pero si no tenemos temor, entonces estamos perdidos. Yo sé que no se quieren ir, hermanos, pero bueno, abra su Biblia ahí, Juan 9:31, para que usted sepa que el temor a Dios, eso es lo que nos hace ser escuchados por Dios. Si tenemos temor, si no hay temor, ¿cómo dice? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno tiene temor de Dios, ese temor reverente y santo en una vida espiritual en Dios, eso va a ser siempre así, hermano. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno tiene ese temor reverente y santo en una vida espiritual, a ese Dios lo oye. Amén, hermano. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie. A partir de hoy tu vida espiritual va a crecer. A partir de hoy tendrás una fuerte relación con Dios, de tal manera que vas a poder soportar cualquier cosa, porque toda esta palabra es para eso. El Señor nos la dio hoy para eso. A partir de hoy vas a crecer en Dios, vas a tener una fuerte relación con Dios, de tal manera que vas a soportar lo que nadie ha soportado. En Hebreos 5, quiero que lo escuchen. Hebreos 5, del verso 7 al 9. Dice el Señor que aún Él anduvo en temor reverente delante de su Padre. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído
Segunda de Corintios 7:1. Quiero que escuche lo que dice la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gloria a Dios. Por último, le voy a leer lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. Es la base para tener sabiduría, es la base para tener todo el consejo de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Dios debe de ser para nosotros hoy, hermanos, esa concientización de que si no vivimos una vida en temor reverente y santo, en una vida espiritual en Dios, entonces nos vamos a seguir frustrando, nos vamos a seguir tropezando, nos vamos a seguir, bueno, lo que usted quiera, pero Dios quiere hoy cambiar nuestras vidas. Te voy a invitar a que venga a la presencia del Señor. Hagamos esta